Quien es director de capacitación y programación de la Federación de Bomberos de la provincia de Córdoba. Lo hemos convocado para hablar de cuestiones que por estos tiempos son tan determinantes, ¿no? Que tiene que ver con la calefacción de los lugares, las precauciones que hay que tener en cuenta, el conocimiento necesario, y esto a colación de los hechos que se han conocido y han ocurrido en los últimos días, las muertes trágicas por inhalación de monóxido de carbono. Y también vamos a consultar sobre la maniobra de Heimlich. Recién terminamos de repasar la información de que anoche en el centro de la ciudad un agente de policía en formación le salvó la vida a una pequeña de 2 años que se había atragantado con un caramelo mediante esta maniobra. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, el gusto de saludarte. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y para nuestra federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba, desde el área de capacitación, es un placer poder aportar a estos temas tan difíciles de abordar, pero que sí o sí lo tenemos que hacer, ¿no? Y sobre todo en determinadas épocas, ¿no? Exactamente. Lo primero que te quería consultar es esto, ¿no? Respecto de la inhalación de monóxido de carbono, venimos de una tragedia en Córdoba ayer a la mañana con 4 muertes en torno de un incendio que se desató en un edificio y algunas de ellas vinculadas a la inhalación de monóxido de carbono, tema calefacción en estos tiempos, la necesidad de los controles, saber que sí, que no, cómo calefaccionarse, porque estamos en épocas de fríos intensos. ¿Qué es lo primero que hay que destacar? ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta, Gustavo? Bueno, como decís vos, creo que es muy importante prestar atención. Nosotros hacemos mucho hincapié también como institución de seguridad pública en la prevención. Creo que la prevención es fundamental porque ahí podemos evitar las consecuencias graves como las que vos mencionaste. Llega en esta época donde el calor es fundamental para el soporte vital, ¿no? Con tanto frío, y bueno, y utilizar medios de fuentes de calor como estufas, calefactores, pantallas, buscar el mejor artefacto para este fin. Siempre recomendamos, si hay uso de gas, donde hay llama, recomendamos que sea azul. En caso de llama naranja, llamar al técnico para que, bueno, revise ese artefacto, porque seguramente la combustión no es correcta, el fuego, el gas que se está quemando, alguna basurita puede tener el artefacto y estás en presencia quizás del monóxido de carbono. Y Bien. para destacar que este gas es muy venenoso y no se puede percibir con el olor, así que, bueno, y es muy afín para el cuerpo humano. Antes de absorber el oxígeno en sangre, prefiere nuestro cuerpo lamentablemente absorber este gas venenoso y con esas graves consecuencias. O sea, por lo que me estás diciendo, Gustavo, hay algunas señales que nos podemos dar claramente cuenta respecto de esto. Por ejemplo, el tema de la llama, no tanto en la cocina como en un calefactor. Exactamente. Lo que recomendamos, no calefaccionar el ambiente con hornallas Bien. y el horno, porque son fuentes bastante nocivas en cuanto a monóxido de carbono. Y si tenemos un calefactor o una pantalla parece fin y vemos color naranja, la llama es una señal de alarma. Sí, Bien. exactamente. Podemos estar en presencia Y de el tema fuentes de la nocivas. ventilación, ¿cómo es en estos casos? Siempre uno recuerda los viejos consejos de nuestros abuelos, siempre la ventana un poquito abierta, de la cocina, donde estamos calefaccionando, o a la noche a la hora de dormir si queda algo prendido en la ventana del baño para que circule aire. ¿Cómo es la ventilación cruzada? ¿Qué es lo que hay que saber? Eso es fundamental. Incluso uno cuando pone algún artefacto que se alimenta con gas. En Argentina normalmente usamos 2 tipos de gases, que es el gas natural y el gas envasado, el de garrafa. Y bueno, no solamente por el monóxido y gases nocivos para la salud, sino también ante una pérdida de gas. La pérdida de gas es una de los temas que tenemos en esta época, porque no solamente desplaza el oxígeno, nos asfixia, sino también estamos en presencia de una posible explosión. Bien. Lo que vienen a hacer estas ventilaciones, estas rejillas, que normalmente uno va a ver perdón, a ras de piso y otra casi en el techo, porque el gas natural es más liviano que el aire. Entonces, si tenemos una fuga, esa rejilla que está arriba va a servir para que el gas salga por ahí, y si es gas de garrafa, que es más pesado que el aire,
va a salir por la rejilla de abajo. Es fundamental, como decís vos, si no tenemos esa rejilla, o aportar también con una apertura pequeña de una ventana, vamos a estar dándonos una ventana más de seguridad para que tanto el monóxido cualquier gas nocivo, pueda evacuar desde nuestra casa. O sea, es muy importante la ventilación, como lo mencionas. Bien. Por ejemplo, hay hogares o lugares, casas donde se usa todavía la famosa estufa de leña con tiraje o las salamandras. Para este tipo de calefacciones, ¿también hay que tener en cuenta esto? Sí, sí, seguramente, porque el monóxido de carbono es producto de la combustión o del fuego que todavía es incompleto. Sobre todo ha habido muchas muertes porque se calefaccionan quizás con ese tipo y no tienen el tiraje correcto, entonces el carbón y la leña también son fuentes que generan monóxido de carbono sobre todo. Sí, sí, es muy importante. Cuando tenemos en casa un calefactor que tiene tiraje o salida afuera, como se los conoce, tiro balanceado por un lado o catalítico por el otro, ¿es lo mismo respecto de estas medidas de seguridad? Sí, sí, las medidas de seguridad hay que respetarlas siempre y está la clave en la ventilación. Bien. Esa apertura, como mencionabas vos, la rejilla, respetar todo eso y siempre decimos a la gente, es por ahí tener un poquito de frío o quizás no tener la calefacción adecuada, lograr esa temperatura adecuada con ventilación. Si no tenés la ventilación, estás poniendo en riesgo tu vida de la inhalación, sobre todo el monóxido de carbono. Hay muchos lugares muy precarios que lo único que tienen es el brasero, ¿no? Que desgraciadamente también ha sido causa de tragedias. En estos casos, las recomendaciones es tener un poquito más de frío, una colcha más si se tiene, pero el brasero de noche siempre apagado. Seguramente, apagado, exactamente. Recomendamos calefaccionarse y si nos vamos a dormir, apagar toda fuente posible de calor que pueda generar monóxido de carbono, abrigarse, acostarse vestido, ponerse, bueno, frazadas todo lo que podamos, pero sabemos que al otro día nos vamos a despertar. Incluso nosotros como bomberos voluntarios por ahí cuando tenemos algún evento y a veces paramos en lugares que no están calefaccionados e incluso en carpa también, lo que hacemos es abrigarnos y no tener ninguna fuente de calor. Bien. Salvo que sea eléctrica u otra cosa. Exacto. Gustavo, y respecto de esta situación, cuando uno está despierto, ¿lo percibe a ese monóxido de carbono? Digo, que algo está funcionando mal, pero yo estoy sentado en la cocina o viendo la tele, en ese ambiente. ¿Lo percibimos y nos damos cuenta, a diferencia de lo que nos pasa cuando estamos durmiendo? Lamentablemente no, el monóxido de carbono no lo podemos percibir ni con el sentido del olfato, ni con el sentido de la vista, ni del oído. Lamentablemente, por eso le dicen el enemigo silencioso mortal, porque no lo podemos percibir. Sí podemos llegar a sentir algún tipo de olor cuando encendemos un calefactor que tiene tiempo que no se enciende, porque sobre la hornalla seguramente ha quedado alguna pelusa, algunos pelos, o algún tipo de tipo combustible sólido que puede largar un pequeño olor, pero únicamente podemos estar o tener certeza que estamos frente de una fuente de monóxido cuando vemos la llama naranja, cuando encendemos leñas o braseros, ahí son fuente de combustible, fuente de monóxido, o cuando calefaccionamos con el horno y las hornallas, ahí estamos sí o sí en presencia de monóxido. También desde nuestra institución de bomberos voluntarios, que todas las personas, seguramente como ahí en Carlos Paz tiene un excelente cuerpo de bomberos voluntarios, se hacen campañas de monóxido, incluso tenemos detectores de monóxido, e incluso hay detectores de monóxido comerciales que a muy bajo costo se pueden conseguir y sería muy bueno tenerlos en cada lugar donde habitamos, y tenemos calefacción, por supuesto, a combustión. Una muy cortita. Gustavo, generalmente aquí es zona de incendios forestales, y nuestros bomberos que trabajan a sol y a sombra, que son nuestros héroes, generalmente recomiendan a los vecinos no armar brigadas espontáneas, no ir al frente a intentar apagar el incendio, porque terminan hasta estorbando, porque sus ganas por allí sin conocimiento terminan invalidando el trabajo de quienes sí saben.
Con respecto a los incendios domiciliarios que ocurren a partir de este tipo de gases que emanan los sistemas de calefacción, la gente tampoco creo que tiene conocimiento y al intentar colaborar para apagar, nunca se sabe si el agua se apaga, si se apaga con agua, se apaga con arena, si hay que abrir los espacios. ¿Hay algún método, alguna forma donde la gente se puede informar? Porque me parecía curioso esto de la llama naranja. Con la llama naranja te das cuenta que es un tipo de combustible y si no hay otro tipo de combustible para apagar. Mira, ahí tocaste un punto que creo que es válido y va a diferenciar de acuerdo a la naturaleza y la magnitud del incendio. En el tema de incendios forestales es muy importante el conocimiento, porque la peligrosidad cambia, la magnitud es otra, si bien la inhalación está presente. Nosotros como bomberos voluntarios, incluso hay estadísticas que los bomberos voluntarios, sobre todo que trabajan en incendios forestales, su calidad de vida disminuye por la presencia de gases inhalados en estos tipos de incendios. Y nosotros siempre nos capacitamos, entrenamos en la articulación de los recursos, tanto humanos como materiales. Entonces, si esas brigadas espontáneas aparecen en ese momento, quizás no sean parte de esa planificación y, como decís vos, pueden llegar a entorpecer el control y hasta la extinción de este incendio. Ni hablar de la seguridad personal de los brigadistas. Nosotros entendemos desde ese punto de vista la solidaridad, pero es muy importante, como cualquier actividad humana, la planificación y sobre todo cuando se pone en riesgo la vida y el medio ambiente en este caso, ¿no? Claro. Y con respecto a lo que decís de los incendios estructurales o de casa que decimos nosotros, ahí lo importante, la persona que por ahí no tenga conocimiento, es tratar de salvar su vida y o hacerle caso seguramente a la seguridad, bombero, policía en ese momento que estén en el lugar, que tienen los conocimientos adecuados, sobre todo en la evacuación. Es importante la evacuación porque el incendio a cielo abierto se comporta de una manera, pero dentro de un espacio confinado o estructural se comporta de otra y quizá tiene su complejidad distinta. Entonces es muy importante por ahí informarse. Usted cuando entra a un edificio sabe haber en la pared planes de evacuación. ¿Qué hacer en caso de incendios? Son pasos simples. Sabemos que no es una actividad que estamos en contacto siempre, pero es muy importante la seguridad e informarse. Perfecto. Te cambio de tema rapidísimo, Gustavo, y aprovecho tu presencia y tu conocimiento. Venimos de conocer que una chica murió ahogada mientras comía una hamburguesa en una casa de comidas rápidas en Córdoba. Hace un ratito nada más cronicábamos que ayer un integrante de la fuerza policial que está en el operativo de invierno en Carlos Paz le salvó la vida a una pequeña de 2 años que se había atragantado con un caramelo en la calle céntrica de nuestra ciudad a través de la conocida maniobra de Heimlich. ¿En qué consiste puntualmente? Todos estamos en condiciones de hacerla, se requiere alguna técnica puntual, deberíamos de estudiar todos cómo hacerla o la deberían enseñar en el colegio, se me ocurre, para poder actuar en este tipo de situaciones. Sí, el hecho de hacer primeros auxilios y en esas dos palabras hay mucho contenido solidario. Creo que pasa por cada ser humano de decir, bueno, yo quiero aprender primeros auxilios porque para que tengamos en cuenta, y viene a colación de todo lo que venimos hablando, el ser humano, si no recibe oxígeno durante 5 minutos, tiene pocas posibilidades de vida. Entonces, ¿quién se la da esa posibilidad de vida? Los primeros auxilios. Bien. ¿Quién lo hace? La persona que está al lado. Y nos puede pasar en una reunión familiar, simplemente de un almuerzo de domingo, como decís vos, que un cuerpo extraño vaya por el lugar equivocado y obstruya el paso del aire para que respire. Podemos llamar a los bomberos, policía, centro de emergencia, pero no creo que lleguen en esos 5 minutos. Puede estar, y se ha dado por suerte, salvar la vida. Pero ¿quién le salva la vida? A la persona solidaria que estudió primeros auxilios. Y estudiar primeros auxilios no lleva un posgrado ni años, simplemente llega quizás una jornada de 1 o 2 horas. Aprendes RCP, que es la respiración cardiopulmonar, que salva muchas vidas ante la muerte súbita, y la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich consiste en la compresión acá torácica, casi abdominal, para que expulse ese cuerpo extraño. Simplemente es una maniobra muy simple que en los cuerpos de bomberos voluntarios, nosotros en nuestra provincia tenemos 190 cuerpos de bomberos voluntarios, y
y siempre se hacen esas capacitaciones. Bien. ¿Y qué recomendamos nosotros? Que sean parte de esas capacitaciones, que son simples, en 2 horas se hacen, pero no que la hagan una sola vez, que la hagan todas las veces, mínimo una vez al año. Y eso nos va a dar herramientas y también cuando nos pasa algo, porque después podemos capacitarnos todo, pero en la situación de emergencia cambia la cosa, pero la capacitación y el entrenamiento continuo es un factor más para que le podamos salvar esa vida a la persona. Una simple maniobra salva la vida. Nosotros siempre decimos, a veces llegamos, comenzamos con RCP, maniobra en Helmich, pero ese ser humano no recibió oxígeno en esos 5 minutos y seguramente el cerebro ya tiene daños que por ahí son irreversibles. El corazón puede salir adelante, pero el cerebro quizás no. Entonces, muy importante, y siempre decimos que es solidario, pasa por cada uno. Y lo bueno de esto, hoy con las tecnologías, incluso en la virtualidad, uno googlea y pone, o en YouTube, hacer maniobra de Helmich, es una maniobra muy simple. Así que, ¿qué recomendamos? Que entrenemos, que vayamos a los cuerpos de bomberos de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestras localidades, y participemos de esas jornadas. Qué bueno. Lo último, Gustavo, y agradezco tu amabilidad, sé que mañana tiene una jornada de capacitación en la Comuna de San Roque, ¿puede ser? Sí, en Comuna de San Roque, ahí a 100 metros de la nueva autovía, se está construyendo nuestro centro de entrenamiento, que tiene 4 hectáreas, lo cual, bueno, están invitados para quien quiera ir. Bien. Incluso en la segunda semana de septiembre tenemos las habilidades provinciales de bomberos. Ahí tenemos un centro de simulación donde entrenamos continuamente. Este fin de semana tenemos un curso de protección respiratoria para nuestros bomberos y no solamente hacemos capacitación, sino también entrenamiento. Significa ponerlos en situaciones cuasi reales para que al momento de apagar incendios, de rescatar, de reconocer sustancias peligrosas, lo puedan hacer. Así que está abierto para que lo pueda conocer quien quiera llegarse ahí. Y, bueno, y te agradezco a vos y a todo tu equipo por esta invitación y nosotros estamos a disposición para lo que podamos aportar. Muchísimas gracias y por supuesto aquí estamos nosotros también a disposición de ustedes. Gustavo, muchísimas gracias, un gusto haber conversado contigo y haberte escuchado. A ustedes, que tengan buen día. Igualmente, gracias. Gustavo Giuliani, director de capacitación y programación de la Federación de Bomberos de la provincia de Córdoba. Qué manera de ver conceptos